han sido con respeto claro a, digamos, a las autoridades nacionales cuando sus normas son obligatorias para todo el país y han sido también consolidadas internamente con los territorios de los municipios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Continuamos ahora con la elección que tienen que hacer Sergio de Tucumán, Mario Neuquén y Río Negro y Roque de Salta. ¿Cuál de los tres continúa? Me da lo mismo, Gabriela. Mario, ya que estás ahí con el encendido el micrófono, dale. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer en nombre del Centro de Estudios Constitucionales del Comahue, Gabriela, convídame un mate, a la Universidad Nacional de Cuyo y a la Universidad de Mendoza por estas jornadas interinstitutos de Derecho Constitucional, las provincias frente a la emergencia, y destacar muy especialmente la idea generada por Cecilia y por Gabriela en llevar adelante esta magnífica herramienta académica. Bueno, yo vivo en la provincia de Neuquén y hasta hace muy poco mi vida laboral se desarrollaba en la provincia de Río Negro, provincias estas que están unidas por lazos históricos, políticos y geográficos. Así que bueno, me pidieron que hable un poco de la realidad de las dos, que es lo que voy a hacer. Hay una frase que me quedó grabada, que dijo la doctora Cayuso a principio de este mes, cuando se iniciaron en realidad estas jornadas con una actividad de derecho comparado con colegas de Perú y de Uruguay, y que creo que un poco marca todo esto. Ayer en la reunión que tuvimos del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho, volvió a reflotarse un poco esta idea. Y es lo que decía Susana Cayuso, la necesidad del diálogo previa a la toma de decisiones. Es muy importante eso, que se dialogue, es decir, que dialoguen los tres poderes entre sí, que dialoguen nación, provincia, provincia con municipios, es decir, esta interactuación institucional que hay tiene que ir precedida por un diálogo. Por supuesto, como me sale el juez, y no puedo dejar de reconocer o de decir que cuando el Poder Judicial habla con otro poder, lo hace exclusivamente de temas institucionales. No habla de cuestiones jurisdiccionales. Cuestión que también estuvo en estos días en el tapete. Es decir, el Poder Judicial no habla con otros poderes de cuestiones jurisdiccionales, sino estaría atacando su propia independencia. Hecha esta primera aclaración, quiero decir que Neuquén y Río Negro, si bien, como les dije, tienen una historia común hasta 1955, cuando por ley 14408 se la transformó a los por entonces territorios nacionales de Neuquén y Río Negro, junto a otros más, en provincias nacionales, tuvieron una historia común, exactamente igual. Y a partir de ese momento no distó mucho cómo se fueron dando las historias de cada uno y el desarrollo, el desenvolvimiento institucional de estos. Esto es muy importante porque estas provincias comparten esa historia, no solo también comparten un territorio geográfico, una zona geográfica, una frontera, un límite entre ambos que es fluvial en gran parte y luego territorial, fijado precisamente por la ley 14408 del año 55. Y hay una cuestión que quiero destacar al principio
de mi exposición para entender cómo se fueron produciendo la evolución normativa con relación a esta emergencia sanitaria en cada una de las provincias. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que mientras que en la provincia de Neuquén, su constitución, en el artículo 215, que ahora les voy a leer, prohíbe totalmente los decretos de necesidad y urgencia, diciendo que el Poder Ejecutivo no puede, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. ¿Qué dice la Constitución de Río Negro en su artículo 181, inciso sexto, cuando habla que el gobernador tiene las siguientes facultades? Dice: puede dictar decretos sobre materia de competencia legislativa en casos de necesidad y urgencia, o me amenaza grave e inminente al funcionamiento regular de los poderes públicos en acuerdo general de ministros, previa consulta al fiscal del Estado y al presidente de la legislatura. Informa a la provincia mediante mensaje público. Debe remitir el decreto a la legislatura dentro de los 5 días de dictado, convocando simultáneamente a sesiones extraordinarias si estuviese en receso, bajo apercibimiento de perder su eficacia en forma automática. Transcurridos 90 días desde su recepción por la legislatura, sin haber sido aprobado o rechazado, el decreto de necesidad y urgencia queda convertido en ley. Es decir, fíjense las previsiones distintas de una provincia y de la otra. ¿Cómo fue resuelto? Bueno, a partir del disparador que fue el decreto 260 de este año del Poder Ejecutivo, el 15 de marzo, la provincia de Neuquén, el gobernador de la provincia de Neuquén, dicta un decreto declarando el estado de emergencia. E inmediatamente, la legislatura, por medio de la ley 3230, declara la emergencia sanitaria, habilita al Poder Ejecutivo provincial y le brinda amplias facultades tendientes a adoptar medidas sanitarias y de seguridad, y faculta al Poder Ejecutivo para reglamentar la presente ley. Distinto es cómo actuó la gobernadora de Río Negro ante esta cuestión, porque dictó decretos de necesidad y urgencia a partir del 13 de marzo de este año, y lo que hizo fue cumplir, ya que todos los decretos eran en acuerdo general de ministros y con información a la legislatura, y en el día de ayer la legislatura de Río Negro, sesionando en forma virtual o en forma semipresencial, porque algunos estuvieron, otros lo hacían en forma virtual, aprobaron por unanimidad la totalidad de los decretos de necesidad y urgencia dictados por la gobernadora de Río Negro. Una cuestión que también me parece que hace la cuestión es la cuestión política en una y otra provincia. Ambos gobiernos provinciales son continuación político del que dejó el poder en el 2019. Concretamente, el gobernador Gutiérrez en Neuquén está en su segundo mandato, había sucedido al jefe del partido, que es Jorge Zapag, y en Río Negro se da una situación similar, ya que la profesora Anabela Carreras reemplaza en la gobernación al actual senador Alberto Beretilnec, también es de su partido y es el jefe de su partido. Distinta es la cuestión que se da en la ciudad capital de Neuquén y su contigua, una de las más importantes del Alto Valle, que es Chipoleti en Río Negro. ¿Por qué? Porque ambos intendentes, el intendente Gaido en Neuquén y el intendente Ditela en Chipoleti, reemplazan a gobiernos que eran ejercidos por el PRO.
Esto también tiene que ver a una cuestión que me voy a referir, que es cuál fue la vinculación entre las dos provincias, cuál fue la ligazón entre las dos provincias a lo largo de esta crisis que estamos viviendo. El 19 de abril se comunican por videoconferencia ambos gobernadores, Gutiérrez y Carreras. Y a resultas de eso, y esto para mí es muy auspicioso, se crea la Comisión Interprovincial de Monitoreo de la Situación Epidemiológica, la que tendrá a su cargo no solo el manejo en tiempo real de la información respectiva, sino también unificar criterios sobre los casos sospechosos, la optimización de los recursos conjuntos y la medida de la seguridad en las zonas límites y municipios colindantes. Esto funcionó realmente muy bien y voy a pasar a describir cuál es la situación en cuanto a la pandemia en cada una de las provincias. En Neuquén, por suerte, hace 15 días no tenemos ningún caso nuevo. No es así en Río Negro. Los casos que se han dado en Neuquén han sido 2 casos muy puntuales que llevó al cierre de 2 localidades del centro oeste de la provincia. Me refiero a Loncopué y a Las Lajas. Son casos muy puntuales. En el primer caso hubo una promiscuidad en un asado, en un cumpleaños, tomaban bebida desde la boca, desde la botella, comían en el mismo plato, en fin, todo lo que los médicos dicen que no hay que hacer, lo hicieron. Eso generó una serie de casos que culminaron de manera fatal. Eso hizo que se cerrara el municipio, se bloqueara, no solo lo bloqueó la provincia, sino que el municipio mismo lo hizo y se cumplió con rigurosidad. Otro caso fue en Las Lajas. Las Lajas tiene la particularidad que es atravesada por un desvío de la ruta si uno quiere ir hacia el norte, hacia Chosmalal. Bueno, según comentan los medios, y en esto no ha habido muchas grietas en el relato periodístico, aparentemente el que se contagió fue el vendedor de torta frita del pueblo, que se puso a tomar mate y a hablar con unos camioneros que venían de Chile, y eso, bueno, generó un contagio entre sus personas. También tuvo fallecimientos. Esos fueron los 2 casos en Neuquén. Los casos en Río Negro fueron un poco más complicados. En Chipoleti, Chipoleti tiene una característica muy especial. Yo estoy seguro que es el único municipio del país, y no sé si del mundo, en que el intendente y el ministro de gobierno son médicos, y médicos prestigiosos ambos. Pero aparentemente toda la cuestión vino en uno de los sanatorios, de los centros de salud privados de la localidad. La información periodística acá es muy confusa. Algunos dicen que escondieron algún tipo de información que había de personas contagiadas. El sanatorio dice que no. En fin, no tengo elementos para juzgar. Sé que uno de los motivos por los cuales se generó la emergencia sanitaria en Chipoleti fue ese. Hubo casos en Choel, hubo casos en Luis Beltrán, hubo casos en Chimpay. Chimpay es una localidad muy chiquita, pero es el centro de la vida religiosa o del turismo religioso, según quiera vérselo, en la provincia de Río Negro. Queda en la zona del Valle Medio, porque ahí es donde nació Ceferino Namuncurá. Así que bueno, se tomaron medidas enseguida y la otra ciudad, que hubo también muchos casos fue en Choel. Eso generó, bueno, que se tomaran medidas muy contundentes. Con respecto a Chipoleti, ustedes fíjense lo bien que funcionó el contacto entre los dos intendentes, nuevos cada uno de ellos en sus cargos, pero ya después del 10 de diciembre ya habían tenido contactos.
es muy grande, es muy estrecha la relación que hay entre Neuquén y Chipoleti como para que eso no exista. Entonces lo que hicieron fue blindar la ciudad de Chipoleti. Neuquén cerró sus puentes, cerró el único puente carretero que había era el de el puente que une Neuquén y Chipoleti, lo que se llama el tercer puente, que es unos kilómetros más arriba, pero en los aledaños de la ciudad, dentro del ejido de ambas ciudades, también fue cerrado. Fue cerrado el que liga Cinco Saltos con Centenario, y fue cerrado uno de los primeros puentes que existen, que es el del dique Ballester, en la zona de Vista Alegre, por la provincia de Neuquén, y lo que sería dique Ballester, la localidad de dique Ballester, y Barda del Medio. Y para que me vea esto, Esos, pongo para ver a todos. Perdón. Solo. Muy Alguien probablemente. hablando. No sé. El brazo. Hola. Cecilia. Alguien Sí. me estaba hablando por eso, no sé. Bueno, esas zonas tienen una característica, que son bordeadas, van ambas alrededor del río Neuquén. Ustedes saben que Neuquén y Río Negro tienen fronteras pluviales, que son por el norte el río Neuquén, por el sur el río Limay. Esos confluyen en la ciudad de Neuquén y dan origen al río Negro, por eso se llama confluencia de la zona. Bueno, se blindaron, se pusieron de acuerdo en cuanto a la patente de los vehículos que podían transitarlo. Un día eran con patente par y otros días con patente par. Si no hubiera habido una coordinación entre uno y otro, se podía llegar a dar que el que salía no podía volver a entrar, y situaciones ridículas. Es decir, quiero demostrar con eso cómo funcionó el teléfono, cómo funcionó la videoconferencia entre las autoridades municipales, más allá del que ya había estado habilitado por las autoridades municipales. Así que bueno, esto es un poco, hasta el día de hoy, lo que entré en las páginas oficiales. Río Negro tiene 331 personas infectadas o detectadas que tienen el COVID, y Neuquén tiene 112, es decir, la tercera parte. Habrá que ahondar un poco en situaciones que van más allá del mundo jurídico, porque esta diferencia tan grande de números. Algunas cuestiones que quiero llamar muy especialmente la atención, que me parecieron del caso. En primer lugar, todo lo referido a la cuestión de regiones y microrregiones. Es decir, como un poco esta conexión entre los dos gobernadores, tal vez sea el inicio de cuestiones mayores en las cuales pueden ponerse de acuerdo las dos provincias, pero también fue muy importante cómo trabajaron los municipios. Hay una realidad que se viene trabajando desde hace mucho, que es todo lo que es la región del Alto Valle de la Confluencia. Hay 14 municipios de ambas provincias involucrados, donde incluso habían formado una entidad en la cual temas como transporte, comunicación, turismo, medio ambiente y demás. En estos días hay algunos signos bastante plausibles en ese sentido. Por ejemplo, entró en el Consejo Deliberante de Neuquén el proyecto de generar el GIRSU, que es el GIRSU, el tratamiento interprovincial de residuos sólidos. Es un tema que ya en el sur, en el extremo sur de ambas provincias, habían trabajado los municipios de Villa Langostura, Pilcanilleu, Dinahuapi y San Carlos de Bariloche. Y así otros más. Cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial. Por ejemplo,
el Poder Judicial con respecto a los arrestos domiciliarios, libertades y demás, únicamente hubo solo 2 casos, uno que el propio detenido por la hostilidad que generaba en su barrio volvió a su casa, y otro que fue revocada la decisión por el Tribunal Superior. Hubo solo una fuga y violencia carcelaria, hubo un muerto en el complejo Federal 5 de la ciudad de Cenillosa, pero no tuvo que ver nada con el COVID, sino con las características propias de la violencia que se genera en la vida intramuros. Para terminar, quiero decir que presté atención a algunas cuestiones que venían previas y que era bueno ver cómo operaban, cómo se comportaban ante esta situación de emergencia, que es el de las municipalizaciones. Había un tema que venía latente, había quedado medio, parecía en el olvido, que es la municipalización de las grutas, y hay 3 cuestiones más que venían sonando. Por un lado, San Javier en el ejido de Viedma, que venía pidiendo su municipalización, otro en menor manera que era en el Cóndor, también en Viedma, y una tercera que era la relación que tiene una localidad que se llama Balsa Las Perlas y que pertenece a Chipoleti, pero que está más vinculada a Neuquén, a tal punto que cuando cruzan ese puente puede llegar más rápido a los 3 hospitales generales, hospitales de agudos que tiene Neuquén, antes que llegar al de Chipoleti. No hubo mayores novedades con esa cuestión. Creo que más o menos he tratado de presentar este panorama de las 2 provincias. Les pido, me disculpen si me he extendido, pero no es fácil hablar de 2 provincias y me hubiera gustado hacer otras comparaciones, pero bueno, en aras del tiempo y de los colegas que están esperando para exponer, no puedo hacerlo. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Mario. Nos dimos cuenta que te tomaste el tiempo de las 2 provincias. Bueno, No tengo ahora... problema. No, está bien. Sergio o Roque, cualquiera de los 2. Dale, Sergio. Ahora voy. Hola, ¿se escucha, no? ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias por esta invitación, además porque es posible ver todo el país. Estas tecnologías nos permiten conocer qué está pasando en otros lugares que a veces uno no llega a tener información. Le agradecemos de paso también a Gabriela y a todos los que han propiciado este encuentro. Siempre es muy grato, ¿no?, participar, ¿no?, y reflexionar. Y agradecer a los salteños que hoy nos han despertado con un temblor por la zona de Cafayate, como a las 5 de la mañana se ha movido toda la ciudad de Tucumán, pero vea cómo estamos cerca, ¿no? Tuvimos un temblor acá en Tucumán que se produjo por la zona de Cafayate. Pero bueno, para que vean que estamos todos unidos en esto. Así que muchas gracias y a Mendoza, que siempre es convocante y tiene toda esta calidez de reunirnos. Bueno, este es un tema que nos genera una serie de reflexiones. Por de pronto, es inédito, es insólito. La gente ha reaccionado a una premisa, se guardó en sus casas, la gran mayoría. Es un fenómeno que no había pasado nunca en el país, un fenómeno sociológico, porque si la gente hubiese querido salir a la calle no había forma de impedirlo. Pongámoslo del otro lado, era imposible detener a las personas. Lo hizo, claro, por el temor, por el desconocimiento, por todos estos fenómenos pero básicamente es un acto voluntario. Eso quiero destacar, ¿no? O sea, si las personas se han aislado, han sido por una conciencia de protegerse a uno, protegerse a los demás y lo desconocido, el miedo. También hubo un componente de miedo. Hay aspectos que sí me generan ciertas preocupaciones, qué sé yo. Víctor mencionó un DNU que modifica una ley delegada, cosa que no se puede hacer.
Es decir, el delegante no puede modificar las bases de su delegación, ni el plazo ni los contenidos. Si uno lee la ley 27.541, es una ley que de materia de salud y emergencia solamente trata cuestiones de medicamentos, ¿no? No es un problema para atender la emergencia, o sea, no es el marco jurídico adecuado a la ley de delegación. Fue un error, quizá en el apuro de invocar una delegación que realmente no estaba contenida. O sea, las bases de la delegación no estaban contenidas, las medidas que se tomaron con posterioridad. Pero no importa, eso como opinión, digamos, al pie de página. Porque después vinieron los DNU. Y acá sí quiero referirme. Los primeros DNU, sobre todo, me interesa el 295, que impone el aislamiento social obligatorio, hace una mezcolanza de potestades y de competencias. Hay competencias que son claramente federales, como las interjurisdiccionales, las fronteras, los aviones, los trenes, las aduanas, y otras que no, porque el aislamiento social obligatorio es una medida de salud pública. Y la salud pública no es competencia federal. Aquí podemos disentir. He leído algunos autores que hablan de que es una competencia concurrente, quizás fijando pautas generales en la medida que haya acuerdos. Pero curiosamente, la potestad de salud es provincial. No existen hospitales nacionales. Vamos a lo concreto. La salud pública la sostienen los presupuestos locales. Solamente he detectado un hospital federal, que es Posadas, nacional. El resto son todos hospitales provinciales o de la Cava. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que evidentemente la gestión de la salud no es federal. La gestión, la atención de la salud. Si alguien se llega a contaminar con el coronavirus, no va a un hospital federal porque no lo hay. Lo atiende la provincia con los presupuestos provinciales. Y algunos conceptos rarísimos que están de vuelta, hablan de fronteras, por ejemplo, entre provincias. No tenemos fronteras, tenemos límites. Hablan de que el gobierno federal va a enviar dinero. No, tiene que enviar la coparticipación. Y eso no es un aporte gracioso, ni se trata de una donación de su majestad el emperador, sino es una obligación legal. No es ninguna cuestión de que corresponda o no. Me interesa en lo jurídico constitucional referirme al fenómeno del aislamiento social, que ya llevamos 60 días y es una auténtica restricción a unos derechos. Está clarísimo, eso no podemos de ningún modo dudarlo. Una restricción clara a un derecho, y hay que ver entonces si esa restricción, ¿cuál es el fundamento jurídico para una restricción de esa naturaleza? El decreto 297, y que además va prorrogando plazos, o las decisiones provinciales. Sí, el poder de policía en salud, me voy a referir a eso, nada más, el poder de policía en salud es provincial, obviamente las autoridades provinciales y locales son las que tienen que tomar las medidas del caso. Y así ocurrió en Tucumán. Cada decreto que dictaba el presidente, DNU, que dictaba el presidente, tenía su réplica en un DNU local para que de algún modo hacía suyo las propuestas, el programa de acción para esta situación de contagios generalizado. Es decir, que de algún modo mi lectura respecto a materia de competencias es en materia de salud. Inclusive la Constitución de Tucumán lo dice claramente, ¿no? Tiene un artículo que dice, la provincia, el artículo 146, reserva para sí la potestad del poder de policía en materia de legislación y administración de salud. Y de hecho, hay dos. Si eso puede ser algo discutible, los presupuestos lo convierten en algo irrefutable. Quien sostiene los hospitales públicos son los presupuestos provinciales. Y también la educación básica. O sea, por ahí escuché al ministro de Educación, vamos a disponer que no continúen las clases. Usted no puede disponer nada. Lo que tiene que disponer es la autoridad educativa de la provincia, que es el que le corresponde decir si hay o no clases. De hecho, así ocurrió en mi provincia. Son decretos del Ejecutivo y resoluciones del ministro de Educación disponiendo el cese de clases. Tan así que lo dispuso días antes que el decreto nacional. Prueba irrefutable quién tiene la potestad. ¿Por qué me centro en este punto? Es que podemos hacer una discusión, pero no es una discusión teórica, porque después de 60 días ya hay que empezar a preguntar quién tiene la potestad.
de mantener aislada a la población? ¿Quién tiene la potestad para mantener que el comercio, la libertad de comercio, la libertad de trabajo, que son libertades fundamentales, estén restringidas a un extremo de limitar la subsistencia de las personas? El susto, el temor, la necesidad de ir juntos, la preocupación de quizá el sistema de salud no estaba en condiciones de recibir, bueno, nos llevó a acordar y consensuar. Llevamos a un punto donde ya después de 60 días, cuando estamos viendo que se libera Italia, las actividades, en España, que sigue habiendo una cantidad grande de muertos, lo mismo está pasando en España, lo que está pasando en Inglaterra, bueno, pero en Inglaterra no es un buen ejemplo. Probablemente nosotros estemos ascendiendo en la curva de contagios, pero uno habla de curvas de contagios, está encerrado en su casa, gente que ya está fundiéndose, están quebrando su sistema, su comercio, etcétera, que están ya van a presentarse en convocatorias de acreedores, y en Tucumán tuvimos solo 44 casos detectados, confirmados, de 1,5 millones de personas. Entonces, ¿dónde está el balancing? ¿Dónde está? Ojo, que no voy a hacer, de ningún modo acepto que se me diga el discurso que la economía es más importante de salud. No lo es, claramente. Pero sí se supone decir, bueno, ¿a quién le compete? Aquí apunto a esto a mi intervención. ¿A quién le compete regular la salida de esta situación? Porque ya pasaron 60 días, lo que pasó, pasó. Ahora tenemos que ver qué pasa de aquí en más. Son 60 días. 60 días de personas que se mantuvieron encerradas, ya empiezan a haber fenómenos de distintas características, de todo tipo. Vamos al tema de la subsistencia de las personas, de sus recursos, comercios, transacciones, compromisos contractuales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá empieza a funcionar algo que tenemos que mirar a los alemanes. Si los alemanes han tenido un cierto éxito en esta circunstancia, es porque descentralizaron la ejecución. ¿Qué es lo que está haciendo de algún modo, no expresado de este modo tan claro? Sigue habiendo mucha bruma en cómo se encara la distribución y atribución de competencias, porque parece, ya le digo expresiones, no vamos a permitir que comiencen las clases. Usted, señor ministro de Educación, no tiene ninguna potestad para permitir ni prohibir en las provincias. Eso es una potestad provincial, la educación. No hay una escuela nacional hoy en día en ninguna provincia. Y las universidades son autónomas, o sea que ni siquiera la universidad. O sea, usted no tiene ninguna potestad. Puede sugerir federalismo de concertación por cualquier razón, pero no tiene ninguna potestad. Así que vamos aclarando el panorama, porque eso va a ser a falta de aquí en más. ¿Cómo está claro el panorama? ¿Cómo viene el panorama ahora? Porque las crisis las soportan las crisis sociales no las va a soportar el Estado federal, no lo va a estar viendo. Las crisis sociales las estamos soportando las provincias. Entonces, básicamente, dejar planteada esta cuestión. Creo que, mirando el caso alemán, que es muy parecido al argentino, no hubo estado de sitio, no hubo estados de excepción, no tuvo estado de alarma, como por ejemplo en España, ningún estado especial. Bueno, los estados de emergencia nuestros son de naturaleza legal, herramientas puramente legales. Alemania pasó lo mismo. Y el sistema, como lo fue trabajando, elaborando, quedó a cargo de los estados provinciales y de los municipios en algunos casos, según las capacidades que tengan los distintos municipios de acuerdo a su población. Que tenemos que ir viendo la puerta de salida, porque ya lo pasado ya está, no se puede volver. El tema es la puerta de salida y cómo se lo va a hacer. Y ahora nos encontramos con una situación que parecería ser que la curva está aumentando, pero no está aumentando en mi provincia y en otras provincias por lo que estoy viendo, está aumentando en la zona, en la capital federal y en el conurbano. Entonces la atención se centrará allí, pero eso nos lleva a mantener la restricción de otros derechos en otros sectores del país, que es mucho más inmenso y tiene mucho más otras características, donde no hay ni un caso, Catamarca, Formosa o localidades que ni aparece ninguna posibilidad. A eso me quería referir. Tenemos que empezar a pensar no en lo que llegó hasta ahora, sino en cómo se sigue, y los instrumentos empleados hasta ahora creo que son confusos, creo que no son los apropiados, no han sido los apropiados. O sea, el caso de Tucumán es medio particular, porque el gobernador, bueno, también tenemos la posibilidad de tener justamente un médico sanitarista de gobernador, ¿no? Bueno,
alguna vez no tenía que tocar algo bueno, ¿no? O sea, que él conoce de algo más de salud. Dictó sus decretos de necesidad y urgencia, sí adhiriéndose en algún modo a la propuesta nacional en materia de cómo va a avanzar el tema sanitario, y dejó 2 o 3 preguntas que me producen enorme preocupación. La detención de personas, la restricción, ya ni siquiera el aislamiento, sino la privación de la libertad, que se están sufriendo algunas personas por esto. Entonces yo me pregunto, ¿qué es un delito? ¿Qué delito es? No hay delito de sospecha, es inconstitucional el delito de sospecha, porque no rige el principio de legalidad y tipicidad penal. No hay delito de sospecha, es inconstitucional. ¿Por qué se va a procesar una persona, aún en el supuesto, y si está sana? ¿Cuál es el motivo? ¿205 del Código Penal? No, cuidado con eso. O sea, ahí me preocupa muchísimo ese aspecto, que en definitiva se transformó en una contravención sanitaria, que sí puede haber multas, puede haber algún otro tipo de detención de carácter policial, pero delito es otra cosa, es otra cosa. No tendría que uno tener la conciencia de estar contagiados y salir deliberadamente a cosas, sino entonces los que tengan tuberculosis se mandan a su casa, los que tengan sarampión a su casa, los que tengan rubiola a su casa. No. Cuidado con estos conceptos que ya me están generando cierta alarma, que si bien lo pasado está ahí mirándonos, el futuro es de gran preocupación, porque cuáles van a ser las herramientas para ir abriendo esta puerta, y si las herramientas son las que vienen usando ahora, me genera alarma. Me genera alarma, por lo menos hasta ahora. En el caso de Tucumán, de algún modo los papeles están hechos, se dictaron decretos de necesidad de urgencia de adhesión, la legislatura se reunió, convalidó los decretos de necesidad de urgencia, se reunió, o sea, no escabulléndose como el Congreso Nacional, que la verdad que no ha sido un ejemplo muy patriótico, ¿no? Para decirlo de algún modo, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya se ha reunido, ya el Senado aprobó 21 DNU, ya pasará a la Cámara de Diputados, ya se va, digamos, corrigiendo estos desaguisados que se han ido produciendo en el camino, pero sí, con esto termino, me genera enorme preocupación la salida, ¿no? Si las herramientas a emplear son exactamente las mismas, vamos a tener conflictos, porque yo me pongo en el caso de un juez penal, que se le presente un habeas corpus, una persona sana, que no le permiten salir a su casa, no le permite ejercer su profesión, no le permiten ejercer su comercio, no le permiten cumplir sus obligaciones comerciales, mercantiles, industriales. Vamos, son restricciones graves al derecho. Son restricciones graves al derecho. Ya creo que estos son un horizonte que se nos está presentando. Vamos a tener que dar respuesta jurídica a esto y va a terminar en manos del Poder Judicial en algún momento, resolviendo estas circunstancias críticas que se nos van a presentar. Y gracias por este tiempo que me han asignado. Muchas gracias, Sergio. Indudablemente vos nos has puesto un tema que iba a salir en las preguntas, y por lo menos en mi caso lo tenía ya preparado, que es justamente cuestionarnos la forma en que se está ejerciendo el poder desde la nación en emergencia y cómo impacta en el federalismo, y cómo impacta en la relación con las provincias, y cómo impacta la ausencia del Congreso, que recién la semana pasada comenzó a sesionar, y cómo impacta a su vez el Poder Judicial casi dormido. O sea que, por favor, les pido que utilicen el panel de preguntas y respuestas, comiencen a hacer sus preguntas, las vamos a dejar para el final, pero esto nos está poniendo en alerta con muchísimos de los temas que queremos debatir en esta jornada. Bueno, Roque de Salta, adelante. Hola, ¿qué Empezó a hablar y se colgó. Se colgó, vamos a ver si arranca. Está Sí, conectado quedó, todavía. Sí, pero, Está a ver, sin Roque. video. Uy, no sé por qué. A ver. Ahí está. ¿Ya estoy de vuelta? Ahí está. Sí, tengo no sé qué problema, que cada tanto se me tilda 10 segundos, una vez cada 10 minutos o algo así, pero bueno, espero que no pase mucho mientras hable yo.
Bueno, les agradecí en nombre del instituto, que ahora tiene, desde hace poco, le hemos impuesto el nombre de Facundo de Zubiría, el señor que está acá atrás mío, presidente de la Convención Constituyente de 1853, creador de la Constitución salteña en 1821, el año que viene se cumplen 200 años de la primera Constitución salteña. La verdad que la intervención del doctor Díaz Ricci dejó un montón de cosas realmente abiertas, muy interesantes, pero bueno, por el tiempo acotado que tengo, voy a tratar de ceñirme a lo que se me había encomendado hablar, y es un poco cómo se organizó la respuesta institucional a la pandemia acá en la provincia de Salta. Empezando, como probablemente ha pasado en el mundo, como pasó claramente en la Argentina y como pasó claramente en todas las provincias, el protagonismo casi absoluto lo tuvo el Poder Ejecutivo, ¿no? Apenas se dictó el decreto 260 de la Nación, en el que se amplía la emergencia sanitaria, esta dispuesta por ley del Congreso en diciembre, entre otras emergencias, una emergencia ómnibus, se amplía la parte sanitaria. El gobernador de Salta emite su propio decreto de necesidad de urgencia, en el cual declara una emergencia sanitaria para la provincia, suspende los eventos masivos en general. Por supuesto, se autoatribuye a través de un decreto de necesidad de urgencia superpoderes presupuestarios, y lo que más interesante me parece a los términos de lo que estamos hablando es que crea un comité operativo de emergencia integrado por representantes de los ministerios. Eso es lo que dice la norma de creación, este DNU, si bien creo que siempre fueron ministros, pero dice representantes de todos los ministerios, a los cuales le atribuye algunas facultades específicas y determinadas, y después una facultad genérica de exactamente todas aquellas otras acciones que resulten pertinentes a los fines del cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente decreto. Entonces, a través de este único DNU que dictó el gobernador de Salta, después dictó algún otro sustantivo, pero un tema muy específico del que voy a hablar. Pero a través de este único DNU, la gestión institucional de la emergencia quedó a cargo de este conjunto de funcionarios llamado Comité Operativo de Emergencia, que dictó hasta el día de hoy unas 30 resoluciones. Estas resoluciones, con estas atribuciones genéricas que se le da, y algunas de ellas en ejercicio de las atribuciones o instrucciones específicas que dio el DNU, son los instrumentos jurídicos a través de los cuales se tomaron decisiones como la suspensión de las clases en las escuelas, la suspensión del trabajo en la administración, la suspensión de los plazos administrativos, la suspensión del transporte público, la realización de controles en la ruta y caminos de acceso, el aislamiento obligatorio por 14 días de las personas que ingresaran a la provincia, etc. El comité fundó todas sus disposiciones en esta atribución genérica que le da el decreto de necesidad de urgencia del gobernador, pero de a poco ese decreto se había dictado incluso antes del decreto 297, que es el que impone la cuarentena a nivel nacional. De a poco el Comité Operativo de Emergencia empieza a invocar además, por sí mismo, las disposiciones nacionales, como este decreto que acabo de nombrar, de la cuarentena, como las decisiones administrativas del jefe de gabinete de ministros, resoluciones del Ministerio de la Nación, de Salud de la Nación, resoluciones del Ministerio de Transporte de la Nación, e incluso, me parece interesante, en una de ellas cita el artículo 128 de la Constitución, de la Constitución Nacional, que también lo había citado ya un DNU de estos emitidos por el presidente, el que establece como agentes del gobierno federal en las provincias a los gobernadores. Interesante decir que los agentes del gobierno federal en las provincias son los gobernadores y no los comités de ministros o de funcionarios ministeriales. Por otro lado, me parece interesante desde lo constitucional este hecho de que el marco general de la emergencia se dicta a través de un DNU, uno solo. No, la Constitución de Salta es muy estricta en materia de prohibición de la delegación legislativa. En uno de sus primeros artículos, en el artículo 4, la prohíbe expresamente. No hay ninguna norma parecida a la del 76 de la Constitución Nacional que module esta prohibición. Es una prohibición completa de delegación de facultades o de autoatribución de facultades que no otorga la Constitución. Sí, en cambio, se permite al gobernador la emisión de los decretos de necesidad de urgencia, decretos
digamos, con sustancia legislativa, no tiene materias prohibidas como tiene el 99 inciso 3 de la Nación, no se dice qué materias legislativas podrían no poder tratar un gobernador con un DNU, y establece un sistema de también ratificación por la legislatura tácita si en 90 días no le rechaza al DNU, que debe ser emitido en 5 días desde su, digamos, remitido a la legislatura desde su emisión. Bueno, la legislatura no tuvo absolutamente ninguna participación, no trató ni para ratificar este único DNU sustancial que dictó el gobernador. Las resoluciones que dicta el Comité Operativo de Emergencia, según entiendo al menos, hay otra norma importante que me olvidaba de nombrar de nuestra Constitución, que es la única posibilidad de delegación que que permite la Constitución y que la permite expresamente, es la delegación de las facultades del gobernador en sus ministros, pero claramente de las facultades administrativas. Habría que averiguar, por supuesto, estas 30 resoluciones tocan muchos temas, pero algunas de ellas claramente, en todo caso, necesitaban ser materia o de ley o de decreto de necesidad de urgencia, que ya no es una facultad administrativa, sino una facultad claramente política del gobernador, indelegable en un ministro o en un comité de ministros, ¿no? El otro DNU sustantivo que se puede nombrar, que dictó el gobernador en este tema de la pandemia, fue un régimen excepcional sancionatorio para conductas que transgredieran las disposiciones dictadas para prevenir la pandemia, estipulando penas de arresto y de multa. Este DNU después fue seguido aparte por una resolución del Ministerio de Seguridad de la provincia, que establecía ciertas normas procedimentales, que tangencialmente aceptaba al menos la posibilidad de la detención in situ por flagrancia en el incumplimiento de, por ejemplo, la prohibición de circulación en el espacio público. Este DNU dio lugar a una acción de amparo planteada por el CELS, con el acompañamiento de algunas personas e instituciones de acá de la provincia de Salta. Se planteó como un amparo colectivo ante la Corte, porque los amparos contra actos del gobernador, contra decretos del gobernador, son de competencia originaria de la Corte acá en Salta, y la Corte, después de 3 semanas, decidió reconducirlo hacia una acción popular de inconstitucionalidad que acá existe en Salta, porque, bueno, estimó que era un ataque en abstracto a una norma de carácter general, por alguien que no está legitimado particularmente para plantearlo, por ende lo mandó hacia la acción popular, y significa incluso con la norma reglamentaria de la acción popular que se le va a dar 30 días a la provincia para contestar y qué sé yo, así que para evitar la inminencia de un daño, y por eso ya había planteado como amparo, no va a servir al menos este planteo, ¿no? Con respecto al Poder Legislativo, en todo caso lo importante es decir qué no hizo, porque la verdad que hizo muy poco. La Constitución de Salta estipula que las sesiones ordinarias comienzan el 1 de abril. Es decir, que la pandemia nos agarró en receso. El 1 de abril se abrieron las sesiones ordinarias. La Cámara de Diputados, por ejemplo, tuvo su primera sesión ordinaria el 28 de abril. La tuvo, y en esa sesión dictó una modificación de su reglamento por la que habilitó las sesiones virtuales. Sin embargo, después se hicieron 4 sesiones más y ninguna de ellas fue virtual, todas fueron presenciales. El Senado algo parecido. En ninguna de esas sesiones se trató ni siquiera para ratificar estos decretos, ni el decreto que estipula todo el marco genérico de la gestión de la pandemia, de la legislación de emergencia a través de un comité de ministros, ni el decreto de creación de un régimen sancionatorio especial, el decreto de necesidad de urgencia. Ninguno de esos tuvo ningún tratamiento, por lo menos hasta ahora en la legislatura. Pareciera, ya han pasado 4 o 5 sesiones de cada uno de las cámaras de nuestra legislatura, que es bicameral, pareciera que se está esperando la ratificación tácita por 90 días. El único otro dato, quizá interesante desde lo constitucional, surgido de la vida institucional de la legislatura en estos días, fue la media sanción por diputados de un proyecto que suspende las subastas
judiciales, que, bueno, por lo menos en mi opinión, bastante dudosa su constitucionalidad, a menos que entendamos que la subasta es solamente una mera cuestión procesal y no una cuestión de suspensión de un derecho sustantivo de ejercer, digamos, los derechos que otorga una sentencia favorable, ¿no? Eso es lo que se puede hablar de lo que hizo la legislatura. En cuanto al Poder Judicial y Ministerio Público, la verdad que por el tiempo de que dispongo es medio difícil de contar lo que pasó con detalle, pero básicamente me gustaría hacer esta distinción. La distinción entre su rol digamos, para la resolución de los conflictos entre particulares. Bueno, ese rol quedó directamente suspendido desde el día 16, 17 de marzo hasta el día 10 de mayo, porque se dispuso una feria judicial extraordinaria que solo permitía tratar aquellos temas que usualmente se habilitan a feria, y después abrió, a través de una acordada, se abrió algunos otros temitas de pagos de sentencias ya dictadas, como materia de habilitación de feria que no surge de la ley orgánica del Poder Judicial. En el aspecto del Poder Judicial como quien resuelve los conflictos entre los particulares. Ahora, en el rol del Poder Judicial y del Ministerio Público como garantes últimos del Estado de Derecho, podríamos decir que, bueno, el Poder Judicial formalmente no estuvo cerrado, estuvo en feria, y al estar en feria tiene la posibilidad de la habilitación, con todas las dificultades, la posibilidad de habilitación de feria para las violaciones más graves a través del amparo, del habeas corpus, de las medidas cautelares, de todas estas vías que se permite la gestión durante la feria. Sin embargo, no han habido grandes noticias, al menos, digamos, ocasiones en que el Poder Judicial haya realizado la tutela efectiva de grandes cuestiones institucionales ni de grandes cuestiones de derecho, tal vez porque no hubo grandes planteos, pero lo cierto es que no hubo ningún protagonismo en ese sentido del Poder Judicial. Ni tampoco del Ministerio Público. Del Ministerio Público sí se podría decir que la Defensoría General de la provincia presentó 2 habeas corpus colectivos para pedir algo medio parecido a lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, pidiendo la prisión domiciliaria de aquellos internos de la alcaldía judicial y de una unidad carcelaria acá en Salta, que se pudieran considerar como integrantes de los grupos de riesgo. Ese habeas corpus fue rechazado en primera instancia, con argumentos similares a los que entiendo que se produjeron en Buenos Aires también, diciendo que la decisión de dar o no la prisión domiciliaria correspondía al juez de cada una de las causas, evaluando los casos particulares. Eso está actualmente en apelación ante la Corte de Justicia Provincial. Bueno, la feria concluyó, bueno, también en el ámbito del Ministerio Público también fue bastante restringida la actividad. En un determinado momento, al principio, la actividad era puramente telefónica, y telefónica con los funcionarios que estuvieran en feria. Por ejemplo, a los fiscales que estaban de feria, el ciudadano que necesitara acudir a ellos tenía que ir primero a la policía para que la policía se comunicara con los fiscales. En las defensorías, una cosa medio parecida. Las defensorías se colgó de nuevo, me parece. A ver, Roque. A tildar. Se me volvió a tildar. Qué lástima, no sé dónde, no sé en qué parte. No, fueron los últimos 15 segundos. Bueno, no, sencillamente les decía que eso es un poco lo que pasó en Salta, digamos. Un accionar del Ejecutivo por este DNU,
en el que habilitó a un grupo de funcionarios que denominó Comité Operativo de Emergencia a dictar toda la normativa de emergencia. No hubo ninguna participación no es que el comité recomendaba medidas para que las tome a través de DNU, a través de decretos del gobernador, sino directamente las resoluciones son la norma, las resoluciones del Comité Operativo de Emergencia. La legislatura ni siquiera para ratificar entró a tratar ese único DNU ni el otro DNU relativo a un sistema a un régimen sancionatorio. Ahora, la verdad es que tampoco hubo grandes planteos, ni grandes reclamos, ni siquiera los abogados conocidos más activistas, ni desde los legisladores, ni desde nadie, digamos. Es como que fue, quizás por el hecho de que en Salta hay 5 casos de coronavirus confirmados, ningún muerto. Veremos qué pasa. Se atribuirá a estas medidas parte de ese resultado. No sé cuál será la explicación, pero en mi opinión al menos hay una serie de cuestiones que son formalidades, pero son formalidades sustanciales en materia constitucional, que están incumplidas, pero no ha habido planteos de inconstitucionalidad al respecto. Eso es lo que puedo contar. Muchas gracias, Roque. Gracias. Bueno, antes de pasar al debate, tenemos entre nosotros al doctor Daniel Sapsay, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañar estos encuentros y estas actividades de los institutos, y te pedimos tu intervención, tu saludo, tus reflexiones antes de comenzar el debate general. Gracias, Daniel. Bueno, gracias a ustedes, Gabriela, gracias a Cecilia y a vos, que han sido la fuente de este encuentro tan interesante realmente. Yo tuve la oportunidad hace 2 años, si no me equivoco, en Salta, donde se hizo la última reunión de institutos, y ahí tuve un espacio para hablar, y fue una organización excelente en la Católica de Salta. Ahí estaban Ricardo, Omar y Ignacio, siempre como grandes organizadores. Quiero agradecer también a Alfredo Vítolo, que tanto con la excelente tecnología que nos brinda, no solo a esta reunión, muchísimas, y tu expertise y la tecnología, que de manera tan desinteresada, así que le quiero agradecer especialmente. En cuanto a las intervenciones, yo aprendí muchísimo, porque esto muestra una vez más los matices y las diferencias y el aporte enorme del derecho público provincial, con modalidades y con experiencias que lamentablemente no tenemos oportunidad para conversar sobre ellas y para aprender. Porque si nosotros recorremos la evolución del derecho público nacional, en muchos de los institutos que luego se incorporaron a la Constitución provincial, aparecieron mucho antes en las constituciones provinciales, inclusive a nivel legislativo. Así que ustedes son grandes generadores de derecho público argentino y merecen un reconocimiento. Yo me acuerdo, Gabriela, cuando tú expusiste, creo, en el Instituto de Derecho Constitucional de la Academia de Derecho Nacional, sobre el margen de apreciación provincial. Un trabajo muy interesante. Y cuando uno escucha todo esto, efectivamente dice, claro que tiene que existir, porque lo que ustedes proponen y lo que ustedes generan exige que se dé esa margen de apreciación. Ahora, si uno analiza qué ha pasado ante esta emergencia, y yo coincido con el enfoque de nuestro vicepresidente, del doctor Díaz Ricci, que planteó desde una visión macro. Cada uno vio una realidad provincial, lo que me parece muy bien, pero él primero se apoyó desde la nación que ha pasado. Y efectivamente es preocupante, pero debería servir muchísimo como enseñanza a futuro. ¿Qué vamos a hacer con esto para que no se repita? Él utilizó el término nebuloso de todas las relaciones en cuanto a la coordinación, en cuanto a lo que nos preguntamos, salud, educación, pero como en la nación nos va a imponer a las provincias, bueno, yo como porteño también a la cava, pero ¿qué es esto? No es lo que yo aprendí en derecho constitucional. Él hablaba del ejemplo alemán, que por supuesto que es muy interesante, pero yo yendo más cerca, me interesa poner sobre el tapete el ejemplo uruguayo. En Uruguay es muy interesante cómo llevaron de una manera no compulsiva, y el resultado está siendo exitosísimo.
Creo que varios de ustedes estaban el otro día que en otro de estos encuentros habló el doctor Esteban Galicchio, que es el de la sección uruguaya de la Asociación del Instituto Interamericano de Derecho Constitucional. Y él dijo algo que me pareció fundamental. En Uruguay se trabajó a través de la exhortación, no la compulsión. Es cierto, se cerraron las playas, se cerraron los parques, no hay espectáculos, no hay restaurantes, pero en cuanto a las salidas y la posibilidad de que la gente se desarrollase, bueno, fue un problema de responsabilidad. Se les exhortó y se les iba dando pautas. Y me parece que esto se conjuga mucho más con el Estado de Derecho. Y además el resultado ha sido positivo. En el caso alemán ha sido la coordinación. Una canciller que trabajó con los responsables de los Länder, de los estados alemanes, y a partir de allí, con ese verdadero framework de concertación, se fue adecuando a cada lugar el modo como debía manejarse la gestión de la pandemia. En fin, no me quiero extender, es un tema apasionante, ustedes lo han tratado de manera excelente, todos los representantes provinciales, desde Mariela, Víctor, Mario, Roque, bueno, a Sergio ya lo nombré, no me quiero olvidar de nadie, seguro me estoy olvidando de alguien. Sergio. Sergio ya dije, Tucumán, que me obligó a hacer más comentarios porque fue un enorme disparador y además como coincido con todo lo que dijo, me lo quise poner de relieve. Me quedan solo dos palabritas frente a ese marco que dio Sergio. Hay un tema muy importante que ya se planteó en la academia, es el control de constitucionalidad. ¿Qué pasa en la Argentina con nuestro control de constitucionalidad? Y precisamente Alejandra Rodríguez Galán, que está en Rusia, habló de una serie de experiencias en Europa. Yo comenté el caso de España con el estado de la alarma, que requiere de cada acto del presidente del Consejo de Ministros que las Cortes, el Parlamento, aprueben o rechacen. Bueno, evidentemente es un esquema muy diferente, pero de checks and balances mucho más poderoso. Esto nos debería obligar de a poco a plantear esto. Una emergencia puede quedar solamente sobre los hombros del presidente de la República, con la defección del legislativo y la casi siesta del judicial. Hablo a nivel nacional, porque a nivel provincial es de destacar muchas provincias, la del Chaco, la de Jujuy, Santa Fe, Neuquén, Córdoba, etcétera, y muchas otras, Tucumán, que sus legislaturas y sus poderes judiciales funcionan muy bien. Entonces, ¿qué nos pasó a nivel nacional? Pero son solo así de manera absolutamente desordenada alguna especie de examen final que me pareció interesante hacer y agradeciéndoles mucho para nosotros como Asociación Argentina de Derecho Constitucional que se hagan estos acontecimientos, son fundamentales porque es de una gran irradiación y además están en manos de o miembros del comité, de la comisión directiva, del comité directivo o asociados, todos los que hablaron. Así que quiere decir que la asociación a lo largo de tantos años ha sido una usina importante de generación de figuras destacadas y de difusión de nuestra materia. Muchas gracias. Excelente, Daniel, muchísimas gracias. Hiciste mención a Uruguay y quiero hacer especial hincapié en que Eduardo Esteban nos está acompañando en este momento. Lo invitamos especialmente, así que Eduardo ha sido recordado especialmente. Antes de pasar al debate, dejo planteada una posible reflexión en relación a todo lo que veníamos planteando. En situación de emergencia, participación provincial en la toma de decisiones nacionales. ¿Por qué no pensar con un Congreso de la Nación que empezó a sesionar la semana pasada, por qué no pensar en sesiones diarias de ambas cámaras y en eso un diálogo a partir de una implementación de una ley convenio de emergencia? Planteando en esa ley convenio de emergencia presupuestos mínimos de protección a la luz de lo que podría ser presupuestos mínimos ambientales, y que en esa ley convenio de emergencia con presupuestos mínimos se fije esa coordinación de atribuciones en relación con el poder de policía, en relación con temas sanitarios, con temas económicos, donde las provincias estuvieran participando a la hora de votar en diputados y en senadores, y luego como marco para que cada provincia desde sus legislaturas aprobase esa ley convenio de emergencia y presupuestos mínimos, que ahí sí avale la toma de decisiones provinciales coordinado con la nación, pero no en una línea jerárquica, verticalista y unitaria,
desde el Ejecutivo. Bueno, temas para ir debatiendo. Ahora sí le pido a Alfredo Vítolo que obre de maestro de ceremonias y que coordine las preguntas. Gracias, Gabriela. Tenemos una cantidad enorme de preguntas, hay más de 20 efectuadas. Yo voy a tratar de hacer un poco un resumen y una unificación, pero en líneas generales una de las los primeros temas que se plantean tiene que ver con esto del federalismo que empezó a hablar Sergio puntualmente, diciendo, bueno, hay un choque, un conflicto entre la normativa provincial, entre la normativa nacional, que se verifica de distintos modos, y la realidad, creo yo, que tiene que haber una necesidad de coordinación. Pero en esta línea, lástima que Mariela tuvo que irse, nos mandó saludos a nosotros, para ella tuvo que salir porque tenía una reunión ya programada y agendada y no pudo quedarse. Pero la pregunta es, ¿cómo ven ustedes, dentro del marco del federalismo, las medidas que toman las provincias que interfieren indirectamente con la unidad nacional? En el sentido, por ejemplo, como señaló Mariela, la restricción de ingreso a la provincia de personas provenientes de otra provincia que afecta directamente el derecho a la libertad de circulación. Mariela dijo que esto no aplicaba para el caso de actividades declaradas esenciales, pero otras provincias, por ejemplo Chubut, sí está aplicándolo aún para ese caso. Entonces, ¿cómo juega esa interrelación? Y del otro lado, también una pregunta, ¿cómo juegan las decisiones tomadas por gobiernos locales que bajo el título de medidas de derecho contravencional, que claramente es local, se está interfiriendo realmente adoptando verdaderas decisiones penales? Un poco a ver quiénes quieren contar un poco eso. Nadie pide la palabra. Yo ya di mi opinión, en el sentido de que estamos en una zona muy riesgosa, muy riesgosa. Estas detenciones que se están produciendo, esas retenciones a las personas, esos secuestros de vehículos, son restricciones a derechos. O sea, está bien, no es para todo el sitio, quizás para discutir ese tema, ya está, ya pasó. Bueno, de aquí en más, ¿cómo solucionamos esto? ¿No? Si es una medida contravencional, hay que ver que la autoridad sea legítima. En el caso de eso, como son regímenes provinciales, no quiero hablar de Tucumán, que es absolutamente inconstitucional, porque el juez contravencional es el jefe de policía, que es el que detiene. O sea que ya con eso le estoy contando que el régimen de contravenciones policiales no tiene ningún asidero jurídico. Ya ha sido varias veces declarado inconstitucional. Los tipos penales, bueno, los tipos penales me resultan más difíciles de aplicar, porque por un lado, el 205, si no lo recuerdo, tiene que ver con temas de salud, ¿no? No soy penalista, tema de salud. Bueno, tendríamos entonces, cualquier enfermedad que sea contagiosa va a generar un delito penal, ¿no? Cuidado. Y si está sano, no es el 205. Y el otro artículo, no me acuerdo el número, me huele mucho al delito de desacato, ¿no? Es decir, te detengo porque no me haces caso. Bueno, momento, vamos, la autoridad tiene que ser legítima, la autoridad tiene que estar fundada, y lo que puede tomarse alguna medida de otro tipo, pero de ahí a detener, ir a una comisaría, retenerlo varios días, creo que no hay que mirar para atrás, porque vamos a levantar la alfombra y vamos a encontrar muchas cosas. También me preocupa lo que viene de aquí en más, y cómo se va a desenvolver eso. Creo que está bien, es un escenario muy inédito. Sin duda había que tener pautas uniformes en el país, algunas pautas uniformes en el país para hacer frente a la pandemia. Ahora ya la implementación, está funcionando el sistema federal. Siempre en las crisis aparece el sistema federal a dar respuesta, ¿no? Y creo que aquí va a volver se está manifestando de ese modo, ¿no? Creo que hay que tener mucho cuidado con la configuración de un tipo penal, porque la autoridad dice que yo tengo que estar en mi casa. Un momentito, ¿cuál es el delito? ¿Cuál es el ilícito?
¿Que es la autoridad sanitaria? ¿Y por qué si no estoy enfermo? Y no lo sé, bueno, hágame el test. Se dan cuenta que hay una serie de elementos que no generan una certeza jurídica de la ilicitud, de la conducta reprochable como ilícito. Y lo contravencional, bueno, ahí ya entran a juzgar las provincias con sus distintas normas. Es bueno el Código de Convivencia, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, es malísimo el edicto policial o la ley contravencional tucumana, que hace agua por todos lados. Entonces ya cada provincia va a tener que aplicar, que es ese, ¿no? El que tiene, por ejemplo, en Tucumán la legislatura aumentó los montos de las multas, por ejemplo, en estas circunstancias. O sea, lo hizo más gravoso al incumplimiento ¿de qué? De una norma sanitaria. Hay que pensar que si uno está cometiendo un delito, no es un delincuente. Está quizás cometiendo riesgos a la salud pública si es que lo comete, porque no se sabe. No se sabe si se lo estás cometiendo. O sea, también tiene que haber, me imagino yo, un dolo específico para este tipo de cuestiones, ¿no? Una zona muy gris, y ustedes saben que en lo gris el Código Penal es blanco, no es negro. Cuando es gris en el Código Penal es blanco, no es negro. Entonces, son temas delicados que se nos van a enfrentar. Yo quiero ver qué van a hacer los jueces de instrucción con todos esos procesamientos que tienen en sus manos. Es un tema que sin esto de sitio, ¿no? Sin esto de sitio. Perdón. Roque, ¿querías decir algo? Sí, gracias. Yo también. Quisiera hablar un poquito de la primera parte de la pregunta, la segunda un poco, incluso por... estoy muy lejos de tener ninguna especialidad en derecho penal, digamos, así que prefiero no meterme mucho en eso. Pero sí la primera quiero hacer un comentario que tal vez sea incluso autocontradictorio, pero me parece importante. Gabriela hablaba de la posibilidad de resolver a través de mecanismos de federalismo de concertación. Esto hablo por mí y no por el Instituto Facundo de Subiría. Yo como salteño cada vez creo menos en el federalismo de concertación, que me perdone el doctor Pedro J. Frías, a quien admiro enormemente, pero la verdad es que creo que nuestro federalismo de concertación ha destruido nuestro país en gran medida, porque prefiero un federalismo de autonomías, que cada uno decida cómo puede crecer, qué debe eximir de impuestos, qué debe... La verdad que en ese tipo de materia soy recontra mil autonomista. Ahora, a riesgo de parecer contradictorio, con respecto a lo que decía el doctor Díaz Ricci, a mí me parece que estamos hablando en definitiva de una cuestión de competencias nacionales o provinciales, pero también al mismo tiempo estamos hablando en algún sentido de una cuestión de razonabilidades, ¿no? Porque en el plano de las competencias de acuerdo al nivel de gobierno, yo tengo mis dudas de si... Lo que pasa es que estamos hablando, y esa es la dificultad de esta emergencia en particular, es una emergencia que estamos tomando medidas de prevención porque todavía no se ha desatado. Yo no sé si se hubiera desatado, si discutiríamos que el Estado federal decida cuestiones muy drásticas respecto de áreas del país, quizás, por supuesto, eventualmente dictando el estado de sitio y todas las cuestiones que no se han hecho, pero si estuviera desatada la pandemia, no sé si sería irrazonable que el Estado Nacional, siendo por la naturaleza del riesgo, que es claramente interjurisdiccional, claramente transmisible de provincia a provincia, yo incluso pienso que no descarto que en breve estemos discutiendo de por qué tienen que tomar decisiones sobre nuestro país ciertos organismos internacionales, por el tipo de problema que se está enfrentando. Y yo creo que el tipo de problema que se está enfrentando incide en el juicio de razonabilidad de las medidas que se toman, que lamentablemente como son medidas de prevención que todavía no se ha producido del todo, ojalá no se produzca, pero no podemos asegurarlo y estamos tratando de evitarlo, que no se desenlace realmente una peste, una plaga terrible en nuestro país. Yo no sé hasta qué punto se puede decir que el Estado Nacional, de la forma correcta, con leyes de emergencia bien dictadas, con controles por la legislatura, con las restricciones de los derechos constitucionales a través de leyes, todo lo que sea, pero yo no sé hasta dónde se puede decir que el gobierno federal no pueda tomar medidas razonables, proporcionadas, para evitar que llegue ese problema.
Eso me parecía importante decirlo porque creo que también estamos juzgando en algunas cosas medio en abstracto, porque todavía no ha llegado, pero tal vez por juzgar muy en abstracto y por tomar medidas en abstracto, nos llegue la pandemia. Y eso es una cosa que yo creo que los gobiernos lo tienen que tener en cuenta. Estamos con... Mario, ¿vos querías decir algo? No si puede quería hablar. decir algo, no lo vamos a escuchar. No se lo... A ver. Mario. Oh. Hola. Ahí estás, Mario. Ahora sí. Sí, pero me decía que me habías silenciado vos, ¿eh? Sos No. un pícaro, creo. No, simplemente hay una pregunta que hizo al principio de la actividad el doctor Germán Farina respecto del Poder Judicial. Al principio se tomó como una feria, incluso creo que hubo una cierta modorra de la Corte y de las Cortes en pronunciarse al respecto o en tomar decisiones al respecto. En el sur existe el Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Provincia, que vienen trabajando codo a codo y encontrando soluciones. Estaba viendo también la grilla de preguntas y piden que digamos cómo están funcionando los poderes judiciales. Bueno, hay una acordada, esto estoy hablando del fuero penal, e integro un grupo de WhatsApp de jueces de cámara de tribunales orales federales y nacionales, en el cual se está trabajando y mucho, se han reactivado muchísimas causas. Por ejemplo, en esta semana y en la semana pasada, el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín dictó sentencias. Hay varios tribunales federales. En Tucumán, Sergio me podrá desmentir, estoy conectado con el doctor Gabriel Casas, han trabajado en forma permanente. Roque, podés también vos desmentirme si miento, con la información que tengo, pero estoy conectado con la doctora Liliana Snopek y también me da cuenta de que se está trabajando en la justicia penal federal en modo virtual. Hay una acordada que es la acordada 2 del año 2012 de la Cámara Federal de Casación Penal, por la cual establece la posibilidad de utilizar mecanismos virtuales para la agilización de los procesos. Es decir, eso se está utilizando, pero también hay otra realidad hoy en el Poder Judicial Nacional y en la gran mayoría de los poderes judiciales de las provincias, que es que los equipos no están acordes con esta situación. En fin, eso es un poco la piedra en la rueda. Se está trabajando de manera virtual, todos los colegas, pero bueno, algunos fueron sí, otros fueron no, en algunas circunscripciones sí, en otras no. Tiene que ver con cuestiones que hacen más que nada o a la gestión o a la cuestión que tiene que ver con todo el sistema de equipos informáticos. Eso solo, nada más quería decir. Gracias, Mario. Estamos ya sobre el tiempo y tenemos muchas preguntas, y vamos a juntar dos preguntas para ya cerrar. Da para muchísimo más, pero también dicen que no hay que abusar del sistema porque nos vamos a empezar a aburrir y nos quedan muchos días todavía, creo yo, de seguir utilizándolo, por lo menos mientras estemos encerrados. La primera tiene que ver, en realidad las dos están vinculadas con las herramientas de federalismo de concertación y control, y tiene que ver con la interacción. Gabriela hablaba de la posibilidad de una ley convenio, otros hablaban de una liga de gobernadores. La pregunta acá es, ¿cómo ven ustedes esto? Un artículo olvidado de la Constitución, ¿no? Que es la función que los gobernadores provinciales tienen de ser agentes del gobierno nacional, y si esto no puede ser una herramienta utilizada para esa interacción y ese intercambio y esa coordinación de políticas que tiene que existir. Y vinculado con esto del otro lado,
todos sabemos que en teoría el Congreso es el controlador ejecutivo. Sin embargo, ayer vimos que el Congreso aprobó casi a libro cerrado 20 o 22 decretos de necesidad de urgencia sin ningún tipo de consideración real. La pregunta es, ¿esto es control realmente y funciona de alguna manera? A ver, para el que quiera trabajar sobre esto. Cortito. Cuando haces mención a esto de los gobernadores como agentes naturales del gobierno federal, tomo el decreto 408 nacional, donde justamente se hace mención a este acuerdo entre los gobernadores, el jefe de la ciudad y el presidente. Tomando esta idea de acuerdo de gobernadores, es que planteo la superación de eso, donde no es el acuerdo de gobernadores lo que legitima el funcionamiento federal con la fortaleza provincial, sino en el Congreso con una ley convenio, que se me ocurre pensar, ¿no?, de emergencia por tiempo limitado, con presupuestos mínimos, que entonces sea realmente la que convalide ese acuerdo provincias, nación y ciudad para indicar consideraciones mínimas sanitarias de protección, de potenciamiento de la economía o de las economías regionales, que habiliten luego a la toma de decisiones particulares. En ese margen de apreciación provincial que bien mencionaba Daniel, que sobre ese mínimo de protección sanitaria, donde Mendoza no puede tener un protocolo sanitario opuesto al protocolo sanitario nacional, porque la pandemia, el coronavirus, no es patrimonio solamente de Mendoza o de San Luis, pero en la coordinación de atribuciones, creo que más que un decreto que muestre acuerdos de gobernadores, tiene que ser una ley del Congreso que lo demuestre. Y en cuanto al control que mencionabas, creo que se impone el funcionamiento diario del Congreso, todos los días sesionando diputados y senadores en forma virtual, que impida entonces los DNU, porque ya no va a haber excusa, pero que además implique, por ejemplo, la modificación de la ley 26.122, la ley que regula la Comisión Bicameral Permanente, que ha demostrado la ineficiencia de esa comisión y del funcionamiento del control. Fíjense que desde la creación de la comisión en el 2006 a hoy, hay solamente 4 rechazos en la Cámara de Diputados que no fueron tratados en senadores. Y creo que en total, en toda la historia de la comisión, unos 10 dictámenes desaconsejando o aconsejando rechazar un decreto. Creo que esto muestra a las claras que el Congreso funcionando en forma permanente, encargándose de una ley convenio de emergencia con presupuestos mínimos, modificando la ley 26.122, indudablemente legitimaría ese federalismo de concertación que Roque le tiene poca fe, claro, porque en el funcionamiento no ha sido quizás demasiado eficaz. Y a esto creo que habría que sumar necesariamente el funcionamiento pleno del Poder Judicial. Creo que no podemos seguir estando con un Poder Judicial Federal que quizás la última acordada, la acordada 14, fue un poquito más allá, porque incluso aconsejó que el Poder Judicial Federal acompañara la iniciación judicial en aquellas provincias donde se iniciase la función judicial, de alguna forma tratando de acompasar con las provincias que más avanzadas estamos en materia judicial. Pero hasta por qué no pensar en un acuerdo macro entre el Poder Judicial Federal y las provincias, y aquellas provincias como la mía, que tiene adelantos tecnológicos en su Poder Judicial Provincial, los ponga a disposición del Poder Judicial Federal con asiento en Mendoza, para ver si efectivamente Mendoza tiene funcionando su justicia provincial junto con la federal en la circunscripción. Bueno, nada más. ¿Alguno más de los panelistas quiere hacer algún comentario, alguna referencia? Bueno, si no tenemos nadie más, Sergio. entonces... Sergio, ¿querés decir algo? Sergio, Sí, quiero. sí, abrí tu micrófono. Ahí está. Ya estás. Ahí voy. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, voy a tirar otro tema que preocupa si ya quede flotando en el ambiente, ¿no? Todos estos sistemas de comunicación digitales ya vinieron para quedarse, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero ¿qué ocurre? La mitad de la población no tiene acceso a Internet. ¿No? Y la mitad de esa mitad no tiene PC ni documentos. Es decir, realmente queremos solucionar muchos de estos problemas que estamos enfrentando al país, tendríamos que empezar a hablar del acceso a Internet, ¿no? Mira, no puede ser que una persona calificada, como por ejemplo el caso de Roque, haya tenido problemas, ¿no? Imagínate una persona de un pueblito,
de un pueblito. Y te aseguro que debe tener fibra óptica, debe tener todo. Entonces, si es un gran tema que vamos a tener que plantearlo, exigirlo. El artículo, ¿cuál es el inciso 18? Habla educación con igualdad y equidad. Bueno, aquí no hay equidad. Ninguna equidad. Desarrollo en las palabras del tema de Cecilia. Ahí está Cecilia, que debe querer hablar del derecho al desarrollo. Dejo planteó este problema porque esto hace mucho al interior del país. Esto es un drama del interior del país. Eso nos ha aislado muchísimo más. En esta pandemia se ha notado. Hay gente, las personas que no tenían acceso a Internet son las que han poblado las calles, sea por dificultades tecnológicas, de acceso al conocimiento tecnológico, pero también por dificultades de tener acceso a Internet. Hoy en día ya pasa a ser un derecho fundamental prácticamente el acceso a Internet, si queremos realmente tener un desarrollo en muchas dimensiones que lo permite esta herramienta tecnológica, ¿no? Así que lo dejo ahí para la Cecilia, próxima. Siguiendo el lineamiento parlamentario, habiendo sido aludida, tiene derecho al uso de la palabra. Gracias. No, nada más que para decir que coincido plenamente con lo que expusieron y sostener firmemente que el autobloqueo del Poder Legislativo es absolutamente no solo cuestionable, sino imperdonable. Porque es el gestor y debe ser el gestor de las políticas públicas. Estamos muy acostumbrados los argentinos a pensar que el gestor de las políticas públicas es el Poder Ejecutivo y que en todo caso si el Poder Ejecutivo hace las cosas mal, lo soluciona el Judicial. Y esto es porque estamos perdiendo de vista que el órgano de poder del Estado es el Poder Legislativo. Por lo tanto, yo creo que todos estos problemas, como dice Gabriela, se van a terminar solucionando, o se deberían terminar solucionando dentro de la órbita del Congreso de la Nación. Y todo lo que planteó Sergio recién con relación a la educación, el progreso, el desarrollo humano, es el titular de la competencia es el Congreso de la Nación porque las provincias se lo han delegado. Si el Congreso de la Nación no funciona, si las legislaturas locales no funcionan, no hay solución. No hay ningún tipo de alternativa de solución por más emergencia que tengamos. A más emergencia, más constitución. No hay otra. Sí. Lo único que se me ocurre agregar es que esto que plantea el doctor Díaz Ricci sobre Internet, también se puede hablar de otras cuestiones vinculadas a la pandemia, ¿no? El eslogan de quédate en casa es muy distinto para una persona que tiene una casa con los servicios, de vuelta estamos hablando de desarrollo humano, por supuesto, que en un contexto de hacinamiento, de falta de servicios básicos, de necesidades básicas insatisfechas, es muy distinto y es un caldo de cultivo de conflicto social muy distinto también, ¿no? Pero son cuestiones para reflexionar. Y con respecto al Congreso, la verdad que a veces uno piensa si ya no es una cuestión de diseño, de un diseño de 1853, de alguna manera, para necesidades y urgencias y todo, que no está dando resultado, y no sé si no está dando resultado solo por falta de calidad de la actividad política o por algún tema ya de necesidad de rediseño del sistema. Es muy abstracto mi Bueno, vamos terminando con este segundo encuentro de interinstitutos de Derecho Constitucional del país. Ha sido un placer desde Mendoza recibirlos. Como dijimos en el primer encuentro, ojalá que los próximos puedan ser presenciales en Mendoza, así los agasajamos con unos buenos vinos mendocinos, con un rico asado mendocino. Pero quiero hacer especial hincapié en lo que implica esta puesta de experiencias provinciales. Y saben que les cito algo escrito por Dardo Pérez Guilú. Dardo tiene, por supuesto, sabrán ustedes, mucho escrito sobre cosas o sobre aspectos provinciales, de federalismo y de Cuyo. Les recomiendo un artículo sobre lo que Cuyo le dio al país en términos de evaluar desde la historia constitucional más lo institucional, lo que aportó. Y en ese artículo de Dardo, en ese trabajo,
termina siendo una afirmación que la ha repetido en varias ocasiones y que creo que en este momento nos viene perfecto a la situación que estamos viviendo. Dardo decía que no tenemos que olvidar en nuestro país que el meridiano de lo nacional pasa también por las provincias y que el engrandecimiento de la patria necesita del aporte provincial. Creo que estas jornadas, estos años que llevamos compartiendo con los institutos de todo el país, son un poco este reflejo. El engrandecimiento del país necesita de nuestro aporte, somos las provincias las que generamos más de una vez en este margen de apreciación provincial instituciones y generamos ideas y generamos institucionalidad que sirven a la nación. Entonces, recordándolo a Dardo, hermanándonos en estos encuentros virtuales, les agradecemos que hayan compartido con nosotros y estén atentos porque se viene un tercer encuentro virtual. Todavía no tenemos fecha, pero vamos a continuar en este camino. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo más. Alfredo, Sergio, Daniel, Cecilia, Roque, Mario. Yo nada más que agradecerles a los panelistas, a todos los participantes. Hemos tenido más de 120 personas que participaron, lo cual es un gran número, más a las 5 de la tarde. Y realmente ha sido un panel de muchísima calidad. Yo voy a plantear la contravisión de Gabriela, muy cortita. Recordemos también que, como bien decía el acuerdo de San Nicolás, cuando pedía la elección de los diputados al Congreso Constituyente, decía que los diputados provinciales debían estar imbuidos de espíritu nacional para que las preocupaciones de localidad no embaracen la gran obra que están a punto de realizar. Y esto nos lleva un poco, en definitiva, a que es un problema de síntesis, es un problema del trabajo conjunto de nación y provincias, porque, y acá parafraseamos a los norteamericanos, como dijo una célebre sentencia de las primeras que dictó la Corte norteamericana, tenemos que nadar o ahogarnos juntos, estamos todos arriba del mismo barco, y esto se trata. Así que muchísimas gracias a todos por participar, gracias Daniel por acompañarnos, a los institutos provinciales, y seguiremos adelante. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias a